Tenemos 60 segundos para recolectar lo que ocuparemos para sobrevivir dentro de nuestro búnker, ya que la bomba nuclear está por caer. ¡Oh, mía! Eso fue una bomba nuclear. Así que para sobrevivir... A ver, chat, de momento tenemos una radio, 2 aguas y una máscara de gas. ¿Qué más ocupamos? Yo creo que algo para defendernos. Y el maletín. Ese tiene a veces cosas para defendernos, creo. 2 pepinillos y vaselina. Héctor, no, que... Héctor. Voy a tomar este rifle para defendernos de cualquier cosa. Hay una sopa debajo de la cama. Y también un candado. Espera, ¿un candado debajo de la cama? ¡Mi esposa! ¡Pau! ¡Nalgada! Perdón, Timmy, ¿tú tienes que ver eso? ¡Uy, la niña! Solo me la voy a llevar porque hace rato me dijeron que montarla era de mucha ayuda. Pero la verdad no tengo muchas ganas. ¡Se me está acabando el tiempo! ¡Agarra esto rápido! ¿Cartas? Bueno, al menos agarré algo. ¡Corre! ¡Salta! ¡Oh, bien! Apenas lo logramos. No estoy seguro de qué agarramos, pero vamos a ver qué tenemos. Con lo que tengamos estamos bien. Ok, día 1, veamos qué tenemos. Antes de comenzar, quiero comentarles mi estrategia para el día de hoy. Nosotros somos este señor de aquí, ¿ok? Ted, creo que se llama. Te llamas Ted, ¿verdad? Sí, Ted. Mi prioridad va a ser cuidar de mi hijo. Claro que sí. Este hijo... Ay, amigo, no se está yendo. Mi hijo de aquí, Timmy. Timmy será nuestra prioridad el día de hoy. ¿Por qué? No lo sé, así lo decidí. Tú tienes que sobrevivir. La siguiente en la prioridad es Dolores. ¿Por qué? Porque es mi esposa. ¿Y cómo no vamos a cuidar a nuestra esposa, gente? Así que Dolores, tú eres la segunda en la lista de supervivencia. Tú tienes que sobrevivir también, ¿vale? El tercero soy yo, Ted. Así que tenemos que sobrevivir hoy con este señor de aquí. Y si no, pues ni modo, gente. Somos como un comodín. Si morimos, no importa. Si sobrevivimos, no importa. La idea es hacer que con nosotros Timmy y Dolores puedan sobrevivir. Y, claro que sí, Mary Jane. Ok, la verdad a ti no te quería meter al refugio, pero mis suscriptores me dijeron que te mutara, que porque puedes dar cosas buenas. Así que bueno, aquí estás. Así que tú eres la última en la lista de prioridades. Solamente te traje para mutarte, así que prepárate. Día 1, comencemos y veamos qué tenemos. Llegamos al refugio un segundo antes de la explosión. Es que no me dejaba entrar. Mientras estemos juntos, podremos conseguirlo. Todos menos Mary Jane. Encontramos un insecticida y el maletín viene con una linterna. Me la rifé. Hora de racionar. Ok, tenemos 4 sopas y 4 aguas. Es el primer día. Yo creo que nadie ocupa agua realmente, así que vamos a dejar todos un poquito o sin nada. Día 2. Hora de racionar. Ok, amigos, yo sé que podemos sobrevivir como hasta 4 días, creo, sin agua. Entonces, hoy tampoco va a haber agua. Van a tener que aguantarse un poquito. Lo lamento mucho. Vamos a tener que sobrevivir un día más, ¿ok? Mañana les doy agua, se los prometo. De momento no. El barrio sigue siendo muy reactivo. Los viajes a la superficie son demasiado perjudiciales para la salud ahora mismo. Mi querida Mary Jane, tú sabes lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Tú lo sabes, yo lo sé, lo sabemos. Lo lamento mucho, pero como el chat quiere que tú mutes, te voy a sacar y espero que mutes, ¿ok? Dale, tú puedes. Día 3. ¿Todos se ven bien todavía? Mírenlos, qué lindo se ve todo el mundo, ¿eh? Como lo prometí, todos toman uno de agua hoy. Tenemos 3 botellas, no es demasiado, pero suficiente de momento. Y como hoy es día de expedición, Mary Jane, vas tú, ¿vale? Día 4. Ok, Mary Jane ya no está, se salió la expedición. Van 4 días, mañana comen, hoy no. Día 5. ¿Qué les parece llevarlo bien? Aunque el mundo se haya ido a la mierda. A todos nos cuesta asimilar todo esto, pero hoy Dolores parece especialmente contenta. Esperemos que dure. ¿Se dan cuenta que todos están felices porque Mary Jane se fue? O sea, yo les dije que no quería traerla porque la verdad no creo que su aporte sea muy grande. Pero bueno, todos están felices desde que ella se fue, así que supongo que ellos tampoco la quieren mucho. Hora de reaccionar. Como prometí, hoy todos comen. Día 6. Todo sigue viéndose bastante bien. Timmy sigue viendo la misma grieta de siempre. Me sigue creciendo la barba y Dolores está igual que siempre seria. Día 7. Ok, ahora parece que Timmy dibujó aquí algo. Creo que es una vaca con 2 cabezas. No estoy seguro de qué es eso. Creo que Timmy no es tan buena elección como el más importante ahora que lo pienso mejor. Nadie va a comer, nadie va a hacer nada. El otro día llamaron suavemente a la puerta, pero al abrir tan solo nos encontramos una maleta. Nada más. No pude nada, pero seguro es para nosotros. ¿Deberíamos ver qué hay adentro? Obviamente que sí. Si me parezco muerto, me voy a matar. ¡Oh! ¡Regresó Mary Jane! Está enfermísima. Qué bueno, porque no voy a darle nada. Tienes que mutar, ¿me viste? Tienes que mutar. ¡Se enfermó Timmy! Pero... ¿qué le pasó? Parecía una simple botella de agua, así que le echamos un trago. Nos sentimos afortunados, pero todo lo contrario. El agua contenía radiación o le habían echado alguna arma biológica. Pero... ¿por qué la probó Timmy? Qué alegría más grande cuando vimos a Mary Jane volver al refugio de viaje en la superficie. Claro. Mary Jane trajo sopa enlatada y un mapa con un texto raro. Vamos a darle a Mary Jane comida y agua. Vamos a hacer buena onda. Fue una expedición buena, trajo cosas buenas. Le damos comida y agua y la dejamos descansar un poco. Y Timmy tiene el botequín. ¿Oís eso? ¿Lo oís? Viene de abajo. Tal vez sea un buen momento para examinar la trampilla de la esquina. Esa que ha estado cerrada desde que llegamos al refugio. Examinémosla. No la vi igual. Amigo, ¿qué es ese sonido? No me jodas, vamos a morirnos. Día 9. Atacaron a Mary Jane. Lesiones, enfermedad, cansancio y hambre. ¿Ya comiste, Mary Jane? ¿Cómo que hambre? No, ya no te voy a dar más.
¿Pero qué demonios? Casi no la contamos. Era un cocodrilo gigante o algo parecido con una boca enorme y un montón de dientes. ¿Estamos todos bien? Mary Jane, no. Vamos a darle uno de agua a todos y uno de comida a todos, ¿ok? Bueno, no, solo agua. Y uno de comida a Ted, porque él se va a salir. Y te vas a llevar una máscara de gas, claro que sí. Día 10. Hoy todos comen, mañana nada, ¿ok? Día 11. El gobierno vendrá. Dijeron de estar alerta por si vemos o oímos cualquier señal. Ok, vamos a usar la radio. Yo les dije que esto iba a ser buena idea. Día 12. Hemos establecido contacto. ¡A huevo! Pues ya lo hicimos, ¿no? Ya lo tenemos hecho. Solo tenemos que esperar más instrucciones y mantener la radio operativa. Dos loquitos quieren mi mapa porque están perdidos. Voy a dárselos para ver si me apoyan después. Espero que sí. Día 13. ¿Quién se enfermó? Oh, Mary Jane, como siempre enferma. ¡Oh, un hacha! ¡Nos dieron un hacha! Hoy toman agua todos. Día 14. ¿Nos están marcando? ¿Quién nos está marcando? Mary Jane necesita un poco de comida. No tenemos ningún medicamento para Mary Jane. Ok, Mary Jane, tú estás mal de todo. ¡Ring, ring! Ahí estamos, pensando que jamás volveríamos a ser un teléfono, cuando de repente empezó a sonar uno en el exterior. ¿Debería ir alguien a contestar? Obviamente, Mary Jane. Si no aparece aquí es que se murió. Oigan, Mary Jane está haciendo de mucha ayuda al final, ¿eh? Nos está ayudando a hacer todo lo que no queremos hacer. Gracias, Mary Jane. Cuando respondimos a la llamada, oímos claramente un suspiro de alivio. Se trataba de un grupo de sobrevivientes del cercano pueblo High Valley. Empezamos a ponernos al corriente hasta que se cortó la llamada. Les debe haber pasado algo, pero esperamos que vuelvan a llamar. ¿Hoy comemos? No sabemos gran cosa del exterior, no estaría mal averiguar qué está pasando. Claro que sí, por eso tenemos una radio. Día 16. Buenas noticias, los niveles de reactividad han desaparecido casi por completo. Bien. Mary Jane, ok, Mary Jane está mal como siempre. No tenemos mucha agua ya. Han crecido hongos un poco raros en la pared. Quizás los dé por probarlos, que es lo peor que puede pasar. No, amigo, no tenemos comida, no van a probar hongos. Dejen en los comentarios ahorita mismo si creen que voy a sobrevivir. Yo de verdad creo que lo voy a hacer, pero bueno, quiero saber su opinión, así que pónganla. Día 17. Oh, eso no algo. ¿Ted volvió? Ted volvió. ¿Y por qué no está Mary Jane? Ted ha vuelto a salvo de su viaje a la superficie. Esperábamos que esta expedición fuese un éxito, pero no ha sido el caso. No puede ser. ¿No hubo nada? ¿No trajo nada? Las heridas de Mary Jane bastaron para que nos detestase. Tú vas a comer y los demás tienen agua. Ok, no, tú no tienes agua. Timmy dice que Timmy puede sobrevivir. Dejemos a Timmy ir, esperemos lo mejor. Igual nos quedamos esposa y esposo. Disfrutamos estos días sin hijos en el refugio. Saben a lo que me refiero. Así que vamos a dejar que Timmy se vaya. En una especie tan pequeño se puede oler todo. Hoy se cayó un ladrillo de la pared y casi nos podemos vomitar con el olor que salía del agujero. Es asqueroso. ¿Deberíamos examinarlo para acabar con la fuente del pestazo? Ok, sí, veamos. Nada malo puede pasar por intentar ver qué es lo que huele mal. Algo malo pasó. ¡No! La radio se rompió. Nos asomamos con cuidado al agujero y casi nos da un ataque. Una especie de roedor salió de un salto y empezó a corretear desbocado por el maldito refugio. Antes de que pudiésemos reaccionar, tiró la radio de la mesa y volvió al agujero del que salió. Amigo, no me jodas, que perdimos en la radio. Te toma agua, porque no tomaste agua ayer. Y come algo porque fuiste expedición. Te lo mereces, la verdad. ¿Qué le llevamos a ti, mi gente? Rifle. Yo creo que el rifle, gente. Yo creo que el rifle está bien. Para que al menos pueda asustar a la gente en caso de que pase algo malo, ¿saben? Día 19. No pueden estar tan abarregados. Están literalmente solos en un refugio, sin hijos y sin nada mejor que hacer. ¿Saben lo que pueden hacer? O sea, es obvio lo que van a hacer. Día 20. Al examinar cuidadosamente el mapa, vimos una serie de extrañas indicaciones en las esquinas. Cuando se un tesoro, puede que merezca la pena enviar a alguien para comprobarlo. Ted, vas. Dolores es la más importante, lo habíamos dicho desde el inicio. Día 21. ¡Oh, digo, tenemos comida! ¡Bien! Las indicaciones del mapa estaban claras. Nos condujeron hasta el jardín de un vecino y nos pusimos a cavar bajo un árbol. Y encontramos 2 latas de comida. Vamos, gente, tenemos comida. Perfecto, gracias. Todos comen porque tenemos comida y todos toman agua porque todos tienen mucha sed. No tenemos más agua. Así que es la última vez que pueden tomar agua. Espero que regrese pronto Timmy con mucha agua. ¿Qué es esa especie de goteo? ¿Y por qué está la pared tan mojada? No será inundar todo esto, ¿no? No tenemos chalecos salvavidas ni un bote. Aquí ni siquiera cabe un bote. Hay que hacer algo. Las provisiones primero. Ok, usemos las cartas porque pues el mapa creo que nos está sirviendo más, ¿saben? Aparte, ellos se pueden divertir de otras maneras. Día 22. Uy, la gotera está subiendo. El mapa se destruyó con la gotera. No me jodas, amigo, todo está mal aquí. Nos limitamos a sobrevivir y a jugar al póker. Así que no es de extrañar que nos lanzan. Joder, yo creí que era... Me entendí mal, la verdad. Es que yo quería salvar el mapa, no quería salvar las cartas. Soy estúpido, hice lo contrario que quería hacer. Nos visitó un comerciante de aspecto sórdido que lleva en su hombro una bolsa igual de desaliñada. Nos ha ofrecido un trato muy sencillo. Nos dará la bolsa y todo su contenido a cambio de una lata de sopa. No podemos ver qué hay dentro y el comerciante nos mira con mala cara cada vez que nos acercamos a la bolsa misteriosa. ¿Aceptamos el trato? A ver, gente, voy a decirles algo. No tenemos más agua y la lata de sopa nos va a servir si no tenemos agua. Así que, esperando encontrar al menos una botella de agua, voy a decir que sí. Vamos a ver qué pasa, gente. Tengan fe, tengan fe, tengan fe. Aquí hay un gato encerrado. Encuentro un nuevo compañero. No me jodas que tenemos... ¡Oh! ¡Tenemos un gato, gente! ¡Tenemos un gato! ¡Mírenlo, qué bonito! Se llama Charricop. Bienvenido a la familia Charricop. Todos, por favor, digan hola a Charricop en los comentarios si quieren. En cuanto salió el comerciante y la puerta se cerró, la bolsa empezó a agitarse violentamente. Y al emitir los chillidos infernales, nos pegamos a la pared aterrorizados. Cuando la bestia consiguió salir de la bolsa,
Resultó que era solo un gato doméstico enfadado. El felino nos lanzó una mirada amenazante y se sentó en la esquina para lavarse. En el collar pone Charicop. ¿Se llamará así? Pues sí. ¡Ábrete en nombre de la libertad! Oímos del otro lado de la trampilla. Dudamos de quién podría estar representando a la libertad, pero sin duda se trataba de un grupo de personas armadas. ¿Deberíamos abrir? Lo mismo que dije antes, no tenemos agua y estas personas nos pueden dar agua. Si no, igual vamos a morirnos en 2 o 3 días, así que yo pensando que esto va a ser lo mejor, hagámoslo. Tenemos fe, gente, por favor que no maten al gato. ¡Nos dieron agua! Nos arrepentimos de abrir la trampilla en el preciso momento que vimos lo que había afuera. Caras sombrías, rifles y miradas decididas de un grupo de adolescentes. Sin duda nos había llegado la hora. De repente, uno de ellos preguntó si estábamos con los rojos. Lo negamos rotundamente. La tensión desapareció como por arte de magia y encima nos dieron 2 botellas de agua. De hecho, solo quiero un poquito de agua. Gente, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Soy un genio para este juego. Agua. Y miren, como estoy de buenas, comida también. Sean felices. Día 25. Como nos estamos volviendo majaras, Octo Refugio está plagado de insectos. O peor. Sí, mucho peor. Arañas. Y no de las pequeñas, sino bicharracos gigantescos y peludos. Hay que hacer algo con ellas. Concuerdo, las arañas son horribles, así que me chupa 3 pingos. Vamos a gastarnos el insecticida en este momento. Día 26. ¡Oh! ¡Volvió Timmy! ¡Oh! Amigo, estás enfermísimo y no tenemos botiquín. Oye, Timmy, ¿ya conociste al nuevo gato? Está bien lindo, ¿verdad? ¿Te gusta? Estábamos muy preocupados por Timmy, pero ha vuelto y está sano y salvo. Timmy está cansado, Timmy está agotado, Timmy no se encuentra muy bien, Timmy... ¿Quién va a ir al exterior? El señor padre. ¿Te va bien, señor padre? Llevamos un mes aquí, ¿eh? El gato ha estado todo el día mirando intensamente nuestras provisiones. ¿Deberíamos compartir provisiones con nuestro peludo amigo? Claro que sí, amigo. El gato es prioridad ahora. Es mi cosa más favorita. ¡Oh! Volvió Ted. Trajo mucha comida, amigo. Durante la expedición nos topamos con restos de un edificio familiar. Nuestro banco. Aunque un lugar así no contendrá muchas provisiones, decidimos entrar. Todo estaba lleno de latas de sopa de tomate. Como hoy estoy de buenas, todos comen y todos toman agua. ¿Quién está listo para la expedición? Timmy, tú vas. ¡Ah! Amigo, el maletín era para llevar más cosas. Soy estúpido, nunca me enteré de esto. Día 34. Otra vez están solos, no pongan esa cara de amargados que pueden disfrutar bastante. Encontramos una nota con una dirección en el collar del gato. ¿Deberíamos investigar? Ok, hagámoslo. Nunca está de más salir y ver qué pedo. ¡El gato! ¡No! ¿Se lo llevaron? Amigo, yo sabía que eso podía pasar, pero no creí que se lo fueran a llevar. Joder, amigo, estoy deprimido ahora. Antes de llegar al final de nuestra calle, Charicop, ¡le estábamos buscando! Supuestamente, Charicop pertenece a una anciana que lo quiere mucho y lo estaba echando de menos. Al gato no pareció importarle. ¿Cómo que no, malito Charicop? Menos mal que no nos encariñamos con él estos días. ¡Yo sí me encariñé! Necesitamos suministros médicos. ¿Y quieren usar el insecticida para crear un botiquín? Bueno, lo del insecticida funcionó. ¿Volvió Sarkop? Si nos quería, gente, volvió con nosotros. ¡Gatito! Ya ven, gente, yo les dije que era bueno. Volvió. Hoy vino alguien con una mutación. Tenía varias manos de más totalmente funcionales. Nos prometió que si le damos provisiones, su gente nos ayudará a liberarnos de bandidos si volvieran a molestarnos. Pues vamos a darle sopa, gente. No está de más ayudar a la gente. Nos ayudan siempre ellos a nosotros, hay que ayudar también. Día 42. Mira, volvió Timmy. Hola, Timmy. Charicop ha encontrado un juguete nuevo. Un cable inofensivo que arrancó de la pared. A saber para qué sirve ese cable. ¿Deberíamos quitarle el cable a nuestro peludo amigo e investigar? Sí, por favor. Mary Jane nunca volvió. Seguimos el cable hasta afuera y encontramos un camión medio quemado con 2 caballeros sorprendidos. Están escuchando lo que pasaba dentro de nuestro refugio. Mira, explorar el nuevo mundo. Huroncitos. Bueno, amigo, estamos cada vez con menos cosas, ¿eh? Pero bueno. Dolores está cada día más deprimida, gente. Véanla, por Dios. A ver, Dolores tiene sed antes que Timmy, creo. Así que vamos a darle el agua a Dolores. Y Timmy es un niño, puede sobrevivir más tiempo. Volvió, te trajo agua, qué bien, gracias. Y tenemos un botiquín a huevo, gente. Parece que alguien se dio cuenta que estábamos en la superficie. Habrá que ir con cuidado. Todos coman y todos los Dolores tomen agua. Ahora sí se ven muertos. Bueno, estamos un poco cuando de repente se cayó el mapa de la pared. Pero al caerse el mapa reveló una especie de caja fuerte. Seguramente podemos abrirla. ¿Lo intentamos? Pues obviamente que sí, ¿por qué no lo harías? ¡Conseguimos otra radio! Ok, Dolores bebe agua. Timmy, vas tú. Día 55, gente. Vamos súper bien, amigo. Esto, yo creo que iba a llegar a día 30 máximo y estamos en día 55. Me estoy rifando. Jugar de silencio nos pareció una idea fantástica. El silencio era tan irritante que pronto dejamos de jugar. Amigos, son tontos estos dos. Uy, tocaron la puerta. Vamos a abrir, gente, vamos a abrir. Querían hacer un trueque. Ofrece agua por una linterna. Démosle agua por la linterna. O sea, yo creo que se puede ir la luz, pero ¿qué es lo por qué puede pasar? Vamos a darle la linterna, ¿vale? Día 58. Ya volvió Timmy. Hola, Timmy. ¿Venido de vuelta? Cuando acabó el intercambio, el hombre recogió las cosas y se fue. Antes de irse, mencionó algo sobre la creciente actividad criminal en la zona y lo peligrosa que es. Ok, gracias por avisarme. El gobierno lanzó provisiones a la ciudad y conseguimos 2 sopas y 2 aguas. Quizás estamos paranoicos, pero creemos que nos han seguido. Esperemos que no va a pasar. Si no tenemos un arma, no hay pedo. Ok, vamos a darle agua a todos y vamos a darle de comer a todos. Se va Ted. Adiós, Ted, que te va bien. Día 60, amigo. Acabamos de llegar al doble de lo que creí posible. Día 61. La radio, gente. La radio, ¿escuchan eso? Eso puede ser algo bueno. Comunicado nuevo del ejército. Preparen sus linternas para hacer señales de avión militar
que va a sobrevolar. Si ven la luz, ahora no va a encontrarnos. Amigo, le di la linterna por el agua al señor y luego Timmy nos dio agua, soy estúpido. Ni modo, gente, no puedo hacer nada más. Día 63. Mira, volvió Ted. Ok, todos ocupan agua y Ted ocupa comida. Va, Timmy. Ay, no le di nada, amigo, me olvidé de darle cosas. No le di nada para la expedición. Bueno, espero que sobreviva. ¡Alarma! Alguien quiere entrar en nuestro refugio y no está solo. ¿Será mejor que nos preparemos o acabaremos muertos? O algo aún peor. Usamos el rifle, gente, usamos el rifle. Tenemos balas, podemos usar el rifle y ver qué pasa. Uy, disparamos a alguien. Bueno, estamos vivos nosotros. Esta vez logramos defender nuestro hogar. Pero ¿qué pasa si vuelven? O sea, sí iban a atacarnos. Día 69. Uy, el día feliz. Si hoy no disfrutan el día, los voy a asesinar a ustedes dos. ¿Me oyeron? Día 70, wow. Los bandidos están dentro de la puerta. Nos aseguran que el peor destino imaginable si no lo dejamos de entrar. No estoy seguro si tenemos balas, pero voy a arriesgarme. Se rompió el rifle. No hubiésemos sobrevivido sin la escopeta, pero ahora es más que un trozo de chatarra. No puede ser bueno. Pero sobrevivimos al menos, gente. Es lo bueno. Los tenemos. O mismo de la maldita linterna, amigo. No tengo para la linterna. Día 72. La señal tenía que esperar. ¿Por qué sale aquí Timmy con una... Ok, a ver. Timmy sabe moverse como un agente secreto, pero quizás no sea suficiente para evitar a los saqueadores que acampan por aquí. Probablemente no vuelva. ¡Lo perdimos! No me jodas. Ok, vamos a continuar entonces normal. Pobrecita, está sola ya ahora ella. ¿Come algo, Dolores? Día 74. Vamos a darle la última suministro de agua que hay. Pensamos que sería un día tranquilo y de repente una invasión. Un grupo de bandidos exige que salgamos con las manos arriba y que enseñemos quién manda. Hacemos el candado, gente. Ok. Defendiendo sin armas. Oh, amigo. O sea que nos destruyeron de la cosa esta. No pensamos que un pequeño candado lo detendría, pero bastó para hacer desistir a los asaltantes. Una pena que el candado no pueda seguir cumpliendo su función. Uy, Ted regresó con un poco de rasguños y cosas. Tú puedes usar el botiquín. Dolores quiere agua, pero no tenemos agua. Lo lamento, Dolores, no tenemos agua. Así que tú te vas. Día 78. Si Ted no bebe algo, no beberá mucho más. No tenemos agua, ¿qué vamos a darle a beber? Casi no quedan provisiones y la moral está por los suelos. La desesperación se palpa en el ambiente, pero sabemos que hay un grupo de supervivientes cerca. Su mayoría ancianos de asilo. Podemos robarle a los ancianos. Hagámoslo. Asaltemos a los ancianos. ¡Oh! Amigo, tremendas provisiones nos dieron los ancianos. 4 aguas. Oh, amigo, los bandidos de nuevo aquí. Vamos a hacer la hacha, es la última cosa que nos queda, así que, ni modo. Día 80. Esta vez logramos repeler a los bandidos, pero no sabemos cuándo volverán. Amigo, es que ya no me queda nada para atacarlos, para sobrevivir a ellos. Día 82. Ok. Los rufianes llegaron, exigiendo que nos rindiésemos y entregáramos nuevas provisiones. ¿Cómo vamos a responderles? Pues no me queda más, gente, ya no puedo hacer nada más. Ni modo. Vamos a ver qué pasa con Ted, porque ya no puedo hacer nada más, de verdad, no me queda nada. Día 84. Ayuda y recibe ayuda. Lo que se siembra, ¿qué pasó? ¡Ah! ¡Claro! Que hemos ayudado a unos tipos antes, ¿se acuerdan? ¡Qué buena! Puedes decidir quién se sorprendió más, si nosotros o los bandidos al otro lado de la puerta. Cuando nuestros mutantes amigos salieron de su escondrijo para ayudarnos, echaron a los atacantes rápidamente. ¡Perfecto! Día 85, tocan la puerta, ok. Un par de extraños, probablemente bandidos, rebuscan entre los restos de la casa. Los hemos oído decir que han capturado a una mujer... ¡No! Los hemos oído decir que habían capturado a una mujer cuya descripción encaja con la de Dolores. Creemos que este es su final. Perdimos a Dolores también, no mamen. Pues si estás solo, pues ya sé feliz. Usa el botiquín y tómate el agua, solo quedas tú. Amigos, estamos jodidos. Día 86. Llamaron a la puerta mientras desayunábamos. A cambio de varias provisiones, sus amigos nos escoltarían en nuestra siguiente expedición y se asegurarían que volviésemos sanos y salvos. O que demos de sopa. Me parece bien. Día 87. Vamos a la expedición, gente. Día 88. Este día se va a expedición Ted. Igual si no vuelves tú, no me queda nadie para sobrevivir, así que ni modo. Día 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96. Sobrevivimos, perfecto. Mira, amigo, qué buenos que somos, Nuestro nuevo amigo mutante cumplió su palabra. Se trajo varios amigos y la excursión fue divertida. Y lo más importante, regresamos sanos y salvos. En esa expedición encontramos un montón de cosas, pero también los rufianes llegaron, exigiendo que nos rindiésemos y entregásemos todo lo que teníamos. Pero no tengo nada para darles ya, amigo. No sé qué va a pasar ahora. ¿Me van a matar? Me van a matar, se acabó. Amigo, íbamos a hacerlo tan bien, Usé todo lo que podía para defenderme. No me quedó nada para defenderme. ¿Cómo querían que sobreviviera ahora? Adiós, gatito. Espero que te traten bien estos malditos. Sobrevivimos 97 días. Lo hicimos bien, gente, lo hicimos bien. La verdad, nos la rifamos. Pero ni así lo logramos. Este fue el primer video de la nueva era del canal. Puedes decirme qué te pareció en los comentarios. Y suscríbete si así lo deseas. Pronto activaré los miembros del canal y aparecerán aquí arriba junto a los fanarts de la comunidad. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Cuídate mucho y nos veremos pronto, mi querido Oroncito.